Buenas chiquillos, espero se encuentren muy bien. Ahí coméntenme qué tal va la semana, qué tal va todo por ahí en el chat, cómo se encuentran, qué tal todo. Y bueno, para lo que nos convocamos hoy día en la noche, netamente a hablar de temas fundamentales sobre las empresas, sobre noticias económicas, cómo impactan al mercado. Y la verdad es que hubieron varios ejemplos concretos que se pueden abordar, así que les voy compartiendo pantalla y vamos hablando un poquito de las noticias fundamentales y los fundamentos finalmente para poder operar en los mercados financieros. Así que les comparto pantalla y vamos viendo el tiro, partimos el tiro con harta información. Ahí sí. Bueno, lo primero, vamos a ir viendo el tema de los resultados financieros de empresas. Cada cierto tiempo, las empresas en general, Estados Unidos, Chile, siempre entregan resultados. Entonces, estos resultados, por lo general, se pueden ver en Investing. Ustedes colocan resultados de empresas Investing, resultados empresas Investing, que es la página que estamos ahora. Y al tiro les aparece el calendario de resultados de todas las empresas que entregan resultados día con día. Aquí, por ejemplo, mañana entrega American Express. Empresas importantes ya no, Danske Bank puede ser, Banco Alemán, pero no hay, ¿cómo se llama? Algún un dato interesante. Ayer, por ejemplo, fue Tesla. Ayer, sí, aquí puede aparecer. No, perdón, ayer fue Taiwan Semiconductores, Phil Morris, y me parece mucho que el miércoles fue, les digo de inmediato, ahí sí. Bank of American. Ahí está. Bank of America y Morgan Stanley también entregó ese día. Bueno, y ahí, por ejemplo, ustedes pueden irse dando cuenta, el BPA es el valor por acción, o sea, cuánto es lo que se espera. Por ejemplo, aquí Bank of America esperaba un 0,84 y salió 0,88. Salió muy bueno el valor por acción, en lo que se esperaba, cuánto aumentase la acción en cuanto a sus proyecciones. Y aquí, por ejemplo, también en ingresos de la empresa esperaban 25,02 billones y aquí entregaron 25,2, así que bastante bueno, superó la expectativa y eso lo vimos también en los gráficos financieros. Sobre todo ahí vamos a ir viendo un poquito más de gráficos con respecto a estos resultados y vamos a ir viendo también el tema de Tesla que presentó buenos resultados, pero la empresa por algún u otro motivo también se estuvo cayendo. Bueno, viendo un poquito más de empresas, también podemos ir a ver el Investor Relation, como les comentaba yo la semana, no, durante esta semana. Me parece mucho que en el resumen semanal estuvimos viendo la relación con el inversor de algunas empresas. Por ejemplo, no sé, alguna empresa, vamos a ver Apple, por ejemplo, que ya la hemos visto y hemos analizado bastante esto por acá. No voy a analizar el estado financiero, lo dejamos para otra sesión, que es súper interesante también, pero ya es una clase netamente enfocada en análisis financieros para ir viendo finalmente todo lo que conlleva esto. En primera instancia hay que fijarse que sea un 10Q, o sea, que esté auditado por la Comisión por la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, que finalmente te cercioras que la información que entregó Apple con la que tiene el Estado es la misma y son resultados fidedignos. Estados financieros, y aquí es súper importante, por ejemplo, a mí me gusta mucho Apple como empresa y netamente para inversión. Siento que es una empresa que tiene mucho potencial y una empresa que constantemente está innovando y siempre está como en el top de línea en ese caso en lo que hace. Y con respecto a ello, siempre hay que ir sabiendo información con respecto a la empresa. Es decir, qué es lo que más vende Apple, cuánto es lo que está vendiendo en tal producto, cuál es el producto estrella, cuáles son los productos que más vende. Y eso se puede encontrar en los estados financieros. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que lo que más le genera ingresos, por ejemplo, acá a Apple son los iPhone, por lejos. Y después podríamos ir viendo el tema de servicios en cuanto a ingresos, en cuanto em, a cuánto es lo que se está generando por diferentes categorías, digamos iPhone, digamos Mac, iPad, accesorios y servicios. Entonces, finalmente su primer ingreso, y aquí también podemos ir viendo un poquito más abajo, como por país, cuáles son los países o finalmente como las regiones que ellos le llaman que venden más, o sea, dónde hay que enfocar más el público y a qué mercado apuntar. Entonces, también eso también es súper importante para ir viendo
por ejemplo, si dicen, no sé, Apple bajó sus ventas en China. Bueno, ¿qué tan importante es China en los ingresos de Apple? Eso hay que irlo viendo, por ejemplo, con empresas en general. Aquí, por ejemplo, aparecía Japón, Gran China. Ah, por aquí, no sé si me lo pasé. Mm, no, podría ser más abajo. A ver. Ok, ¿qué aparecía? Acá está. Por ejemplo, acá está, por zona operativa, aquí por ejemplo, ventas netas y América, Europa, gigante chino, Japón y el resto de Asia-Pacífico. Y aquí por ejemplo muestra finalmente qué es lo que más vende en Américas, todo el continente americano. Y de ahí finalmente lo que más vende también es Europa, el gigante China, como podemos ver acá. Y de ahí ya Japón y el resto de Asia-Pacífico tampoco es un mercado tan explotado para Apple, pero sí se dan cuenta que Europa, China, América en general son sus principales compradores, entonces al público que tiene que ir apuntando. Entonces es súper importante que con cada empresa se puede ir viendo, por ejemplo, no sé, qué es lo que más vende. O sea, no puede ser, por ejemplo, alguna empresa como Copec, que es lo único que vende es petróleo, pero también se puede ir viendo en ese sentido si ha vendido más que el mes pasado, cómo le está yendo, ha tenido un crecimiento en cuanto a ventas o ha ido disminuyendo. Eh, Ese pueden ser otros factores, pero por ejemplo, ¿qué otra empresa puede ser? Tesla en la cantidad, por ejemplo, de vehículos vendidos, todas las automotoras, medirlos por esa cantidad. NIO, por ejemplo, también, cuántos autos vendió en comparación al mes pasado o al año pasado. Entonces son buenas, es bueno que sepamos lo que estamos invirtiendo, bueno, cuál es el producto estrella, qué es lo que vende, cuánto le genera, qué es lo que más le genera. Entonces, por ejemplo, aquí ya en Apple ya sabemos que lo que más vende es iPhone y lo que más vende es servicio. Entonces, si vemos, escuchamos la noticia o sale alguna noticia con respecto a Apple y dice, no, saben que bajó la cantidad de ventas de iPhone en Américas, o sea, ya sabemos que es uno de los principales mercados y si baja, obviamente veremos una baja en cuanto a sus ingresos porque está vendiendo menos iPhone, que es lo que más vende finalmente, su producto estrella, y en un país o en una región, digámosle, que es súper importante en sus finanzas para Apple. Entonces, es importante que vayamos sabiendo en qué están y qué es lo que más vende nuestras empresas y saber más información acerca de nuestra empresa, ya que visto en mayor o menor medida, la compra de acción en su inicio, valga la redundancia, inicia porque poder expandir el capital de la empresa y poder tener más aportante y en cierta medida tú siendo un dueño de la empresa, o sea, tú hay una retribución de un derecho, en el caso puede ser un voto también, ya hablando a mayor escala cuando tengamos mayor, por ejemplo, quizás participación en juntas de directivos, decisiones súper importantes. Con esa intención se queda en el tema de las acciones y obviamente se utiliza también para rentabilizar en caso de que la empresa le vaya muy bien. Y también es súper importante saber qué es lo que hace la empresa en general. Así que es por lo menos un buen tip para poder tomarlo. A mí por lo menos me gusta mucho esto y ir viendo finalmente cada empresa en la que estoy invirtiendo qué es lo que más vende y todo eso. Ya meterse, por ejemplo, en analizar estados financieros de banco es un poco más complejo y requiere como otro tipo de expertise, mucho más profundo en ese sentido, pero también es algo que podríamos ver en otra ocasión, ya que, por ejemplo, los bancos es súper difícil de analizar, incluso para contadores es más complejo. Pues no soy contador, pero tengo un primo que es contador y me cuenta que es bastante complejo trabajar en bancos por diferentes cuentas y un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí podemos ir ahondando mucho más en ello. Vamos a pasar ahora a el tema ya visto, por ejemplo, el tema fundamental en empresas, podemos ir viendo ya el tema fundamental puede ser como noticias macroeconómicas que impactan directamente a los mercados. Y voy a mostrarle el gráfico del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar, si nos dimos cuenta, el día de ayer bajó desde acá. Desde los 816 hasta hoy día en la mañana que cayó hasta los 803. Una caída prácticamente de los 816 de 16 pesos, casi 15 pesos. Y finalmente es una bajada importante y miren cómo lo recuperó en nada. Lo recuperó desde las 12 a las 1 ya había subido cerca de unos, ¿qué serán? Casi 10 pesos o como más de 10 pesos y cerró en 8.16 el dólar. Entonces,
¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó entre medio de estos días que hizo esta variación tan fuerte del dólar y este repunte finalmente durante la mañana? Bueno, en primera medida tenemos que ver el contexto en el que estamos y ya está más que asumida quizás la baja de la tasa de interés, por lo menos en Chile. Si bien no es una baja que digamos hoy vamos a estar súper bajos, pero más de 0,25 va a ser sí o sí. O sea, es netamente por las encuestas de operadores que hace el Banco Central, con diferentes encuestas también que se han publicado en diarios, donde se espera que la baja de tasas en Chile por lo menos sea efectiva durante el día 28 del presente mes, y la verdad es que se espera también que en Estados Unidos suba esa tasa en comparación a lo que está pasando en Chile. Estados Unidos tiene hoy día, por ejemplo, tuvo una tasa de reclamación de desempleo bastante buena. Habíamos visto en las sesiones anteriores que la reclamación de desempleo, que es equivalente al seguro de cesantía acá en Chile, venía aumentando y en pocas sesiones había disminuido. Esto se da semana a semana y por lo menos la semana pasada aumentó, esta semana disminuyó de los 2,39, perdón, 2,37, que era lo que se esperaba que aumentase a 2,39K y salió 2,28, un dato muy, muy bueno para Estados Unidos, en este caso como a la cantidad de empleo, por decirlo así, porque se asume en el caso de que tengamos reclamación de desempleo menores a las esperadas, que hay menos gente desempleada de la que se cree. Entonces, por ende, hay más empleo. Y eso da pie a que sea una buena economía. Ah, ok, hay empleo, se crea empleo, la gente no va a pedir el curso de cesantía y está trabajando. Súper bien. Entonces, eso da paso a la Reserva Federal a que diga, ah, mira, la economía está bien, más encima con esta tasa de interés alta, vamos a subirla un poquito más a ver si es que empezamos a regular un poco más la inflación, empezamos a reducir un poquito más. Y en ese sentido, esa es la vuelta que se le da, ¿vale? El día, no me acuerdo qué día, no sé si 24 me parece mucho. No, no es 24. Porque en Chile es el 28 y en Estados Unidos me parece que es el 26. No estoy muy seguro, no les voy a mentir. Pero les confirmo. Siempre son como días desfasados. Y en este caso se espera, como les decía, en Estados Unidos una subida de tasa por estos datos que le puede dar más margen para subir tasas. Ver hacer una alza de 0,25, no va a ser más. Es muy probable que sea 0,25, ya sí es mucho más, es un poco preocupante, es como ya será bastante impactante para los mercados. Ya en Chile se espera una baja de a lo menos 0,25% hacia arriba de la tasa, recuerden que tenemos tasa súper alta, y bueno, teniendo en contexto eso, vamos a ir viendo en este caso por qué hubo esta baja en el dólar. El día de ayer tuvimos esta noticia, no sé si la puedo encontrar por acá. Calendario financiero, pero no era esta. Eh, 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 Clasificación de riesgo. Ya, acá está, por ejemplo, esta noticia que salió en el DF, o igual la publicó el Ministerio de Hacienda. Bueno, Fitch mantiene clasificación de Chile, pero advierte por incertidumbre constitucional y por las reformas. ¿Qué es la clasificación de riesgo y por qué es importante y por qué se destaca tanto? Y de ahí, conforme a que pasó esta noticia, pasaron varias cosillas más que se ramifican de esta noticia. En este caso, por ejemplo, tenemos la clasificación de riesgo, que es una clasificación que hacen agencias, por ejemplo, como el S&P, como Fitch o como Moody's. Y esta clasificación de riesgo sirve para decirle a los inversionistas qué tan riesgoso es invertir en un país. Se le puede hacer a empresas, se le puede hacer a países, a gobiernos, a regiones, no sé. Y en este caso nos damos cuenta que Chile, por las diferentes agencias, tiene A negativa y A2. Vamos a ir viendo acá que las más azules son las que tienen menor riesgo de inversión, mientras que las más rojas son las que tienen mayor riesgo de inversión. En este caso, Chile, como dice acá, septiembre 2021, A1, A2. O sea, aumentamos finalmente en este sentido en la escala de menor riesgo. Sigue siendo una muy buena alternativa a invertir en Chile. Estamos en verde, de A negativo hacia arriba ya es bastante bueno. Y en este caso, Chile se mantuvo estable, como lo dice acá el titular, eh, en ese sentido. Esto obviamente advierte la incertidumbre constitucional y por la reforma y todo el tema.
Ahora, ¿por qué es trascendental esta noticia? Porque esto le dice al mundo que Chile está manteniéndose en un estándar de buena inversión, que es súper bueno invertir en Chile. Quizás no podríamos estar súper bien, mejor AAA, 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 sería estupendo, pero la verdad es que no estamos en esos niveles, pero seguimos siendo un país confiable para invertir. Dicho esto, se publica esta noticia el día miércoles a las 9:57 de la mañana. Dice, Chile colocará deuda en pesos en el mercado local e internacional por unos 2.150 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante y por qué esta noticia hizo bajar el dólar? Al colocar bonos de deuda, digamos que los bonos de deuda es un préstamo que hace, que pide el gobierno chileno para que pueda utilizar dinero para ciertas cosas, lo que necesiten, ellos verán en qué lo ocuparán, en qué lo utilizarán. ¿Para qué se hace esto? ¿O cuál es la intención de esto y por qué yo tendría que invertir en un bono de deuda del gobierno chileno? Bueno, como sale esta noticia que ya finalmente vimos que era bueno invertir en Chile, bueno, entonces el gobierno se aprovecha esa noticia y dice, ok, vamos a colocar un bono de deuda. Vamos a recaudar dinero, es una de las maneras que tienen para recaudar dinero, y la intención es que la gente preste esa plata, o sea, inversionistas presten esa plata, y obviamente se devuelve un interés en un cierto tiempo, y ahí hizo un interés anual del 5,3% hasta el 2037. O sea, va a tener un interés anual del 5,3%, que es bastante bueno, y en comparación a que las tasas se supone que van a ir bajando hasta el 2024, ya van a estar muy abajo, entonces una rentabilidad del 5,3% es bastante bueno. ¿Por qué esto hizo bajar al dólar? Vamos yendo como a ese meollo del asunto, y resulta que un bono de deuda que se transa por lo general, oh, disculpen, que se transa por lo general en dólares, como dice acá, dice que puede ser para inversionistas locales y extranjeros. Por lo general son extranjeros y empresas como por ejemplo Bank of America, Grupo Security, Global, Itaú, BBVA, entre otras empresas que pueden posiblemente invertir en este bono de deuda porque les conviene. Al hacer este bono de deuda en dólares, finalmente lo que hace es entrar dólares a la economía chilena. Recordemos que un objeto o un activo, cualquier cosa que ustedes tengan, se valoriza porque es escaso. O sea, no todos tienen, por ejemplo, no sé, un Lamborghini, no todos tienen un Porsche porque es bastante caro. Entonces, mientras más escaso es el bien, más caro se cobra. Y en este caso pasa con el dólar. Si nosotros tenemos escasez de dólares en Chile, obviamente el dólar va a tender a subir de valor, se va a valorizar por sobre el peso chileno. Pero con este bono de deuda, como van a entrar dólares a Chile, ya no va a ser un bien escaso. Entonces va a tender a bajar de precio. Y eso fue lo que pasó el día miércoles en el dólar. Acá está. El dólar, si se dan cuenta, el día miércoles comienza en los 816 y tiene una bajada increíble hasta los 806, si no me equivoco. O sea, disculpen, 6 pesos de bajada de una en un puro día. Ahora, después lo recuperó, sí, acá en Estados Unidos, como les mencioné adelante, lo que había pasado. Aquí obviamente se dice que se va a subir tasa, entonces al subirse tasa, el dólar se hace cada vez más escaso, y eso contrarresta la noticia que teníamos el día de ayer, que hizo bajar el dólar y ahora se mantuvo en los mismos niveles que había cerrado el día de ayer. O sea, quedamos empate. No sé si se entendió disculpen lo largo, pero necesitaba darle esa explicación para que se entienda bien, porque sé que es un tema complejo y quizás requiere un poco más de explicación. Pero se entendió por qué el bono de deuda hizo bajar al dólar y por qué pasó esto. ¿Se entendió un poco eso? Eso me interesa por lo menos que les quede claro. Ya, bacán, estupendo. Qué buena. Bueno, aparte de eso, es lo interesante de poder entender estas noticias macroeconómicas, porque quizás ya la gente puede pensar, no, si cayó el dólar, estupendo, súper, bien, ya no hay problema. Pero el por qué, o sea, el por qué cayó, qué pasó con esto, y el entender que una cosa que tiene un bono de deuda, pero que no sabemos por qué incide en el dólar, es súper interesante saberlo para saber, por ejemplo, las tendencias que iba a tener el dólar ese día, o para entender si el dólar va a subir de precio o si va a tender a bajar. Entonces, ya por lo menos tenemos ahí una guía. Em, y yendo a otro tema relacionado con lo mismo finalmente, quiero también que sepan que ustedes pueden ver cuáles son las fechas en las cuales se publica la tasa de interés, que yo la verdad que es el día 28, y esto sale en el Banco Central. Ustedes buscan calendario de reuniones de política monetaria para el año 2023 y aparecen todas. O sea, aparece finalmente una información pública que debe publicar el Banco Central,
Y aquí están las reuniones, el comunicado y la minuta. ¿Vale? Las reuniones son cuando se reúne el consejo con la presidenta y deciden, obviamente no lo van a hacer esos 2 días, porque son 2 días los que hablan, pero obviamente recaudan más información y ya tienen como la idea más pensada, solamente que se reúnen a discutirlo. Toda esa discusión sale después en la minuta. Eh, bueno, por ejemplo, ya vamos en la del 28 de julio. Se reúnen el día 27 y 28 de julio, que es día jueves y viernes, si no me equivoco, y se publica un día viernes 28 de julio el comunicado de si se sube o se baja la tasa, si se mantiene o algo. Y luego, si se dan cuenta, el lunes 14 de agosto, o sea, no un mes, pero sí un par de días después, sale la minuta de lo que se hablaron estos 2 días y por qué se votó o se decidió subir, bajar o mantener la tasa. Esa minuta no sale de inmediato, sino que sale después y allí da las razones de por qué se mantuvo tasa, de por qué se bajó tasa o por qué se subió tasa. Y dan las votaciones, porque ellos votan. O sea, son 5 y finalmente hay un desempate siempre. En el caso, por ejemplo, de la reunión pasada, que fue la del 19 de junio. eh, Perdón, ahí hay un micrófono abierto, ahí está. La del 19 de junio ellos se reunieron y estuvieron de acuerdo 3, si no me equivoco, en mantener y 2 en bajarla, si mal no recuerdo. Y eso ya da un indicio de que quizás en la próxima ya, oye, ya van a haber 2 consejeros que la quieren bajar y es muy probable que ya la próxima se baje porque ya hay discrepancias, no estoy diciendo discusiones, pero sí quizás cambios de opinión. Bueno, y por lo menos en cuanto a información económica, sabemos que Forex Factory es la vieja confiable, la que por lo menos siempre nos ayuda a entender datos económicos y por lo menos mañana no tenemos mucha información en Estados Unidos para que vayamos viendo un poquito de mercados mañana, pero no, la verdad es que no hay nada interesante. Y bueno, por lo menos en cuanto a información ya más fundamental con respecto a datos económicos y eso, podemos encontrarla directamente en Forex Factory y ya sea, por ejemplo, a macroeconomía en general, siempre son datos interesantes que se van publicando, por lo menos en Estados Unidos. Lo que me interesaba era que pudiésemos entender lo que pasaba en Chile. Y en cuanto a Estados Unidos, siempre se van a publicar en muchos sitios, pero por lo menos la vieja confiable sigue siendo Forex Factory, que te da toda la información al respecto, te da un poco de comentarios de lo que se va diciendo de ese mismo dato, cómo impacta, cada cuánto se da y cómo se mide finalmente ese dato macroeconómico. No sé si tienen consultas, dudas, chiquillos, por lo menos eso era lo que me interesaba que les quedara un poquito más claro. Sé que en cuanto a tasa de interés como lo más relevante, y es un tema que se maneja poco, pero que es súper interesante ir pudiendo analizarlo y entenderlo, y más con estas tasas altas que estamos teniendo y finalmente con nuestras inversiones, porque es sabido que cuando se bajan las tasas de interés, por lo menos en nuestro país, que se va a bajar ahora pronto, empiezan a perder interés también otras cosas, empieza también a perder interés los depósitos a plazo, que son inversiones que igual podemos ir haciendo con rentabilidades no 100% seguras, pero sí son bastante seguras más que el resto, una de las inversiones más seguras que se pueden tener. Y eso, por lo menos tenía preparado para ustedes y más que nada darles como lo que como yo me informo y cómo voy interpretando finalmente esta noticia. Igual saben que las noticias van a estar siempre a la mano para ustedes en Inversionario y siempre en el grupo de Telegram. Así que eso, bueno, para no latearlos más ni que sea más largo el videíto, ni también para ustedes, chiquillos, que ya son las 10, casi las 10:30. Me despido, que tengan un muy buen día viernes el día de mañana, un muy buen fin de semana y mañana nos vemos si quieren unirse a un seminario de Fibonacci que voy a hacer por parte de VFX y ahí les mandé el grupo, perdón, les mandé el link en el grupo y si quieren unirse no hay ningún problema. Así que eso, que tengan una muy buena noche, que descansen y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, chao, chao.